El tipo de cambio arranca con leve tendencia al alza. En los últimos 3 meses el dólar fluctuó entre 6.400 y 6.500. El promedio del tipo de cambio operado fue 6.435, 6.440 en estos últimos 3 meses. Y vemos que ese rango de fluctuación, esa banda de fluctuación se mantuvo. En la última semana del mes de diciembre y en la primera semana del mes de enero que estaba finalizando hoy, lo que tuvimos fue que multinacionales, especialmente del sector bebidas, telecomunicaciones, que generaron gran flujo en guaraníes durante la última etapa del año, decidieron dolarizar estas posiciones en guaraníes. Entonces, como no tenemos aún el ingreso verificado por exportación de soja, que se va a dar en enero, fines de enero, primera quincena de febrero, la demanda superó a la oferta en este primer tramo, como venía ocurriendo ya en este último semestre. Entonces tuvimos la presencia nuevamente del Banco Central, que salió a cortar un poco estos picos. También tuvimos un poco de efecto especulativo del mercado profesional, es decir, aquellas instituciones que, sabiendo que se venía esta demanda, apuraron compras. Eso también calentó, como se llama en la jerga, se denomina en la jerga cambiaria, calentó el mercado, hizo subir el precio. Y fue la situación que vivimos, terminando hoy en 6.470, 6.490. Los fundamentos, es decir, las perspectivas que tenemos para este 2020 nos hacen suponer que tengamos nuevamente un efecto devaluatorio o un escenario alcista permanente. ¿Por qué? Porque se avecina, como te decía, la entrada de exportación de soja, es un flujo importante de divisas que recibe el país, además de otros rubros de exportación que están mejorando, como el sector de la carne. En fin, las condiciones son distintas para este 2020 a las que teníamos en el 2019 en un escenario totalmente adverso. Entonces, es de esperar que el tipo de cambio esté fluctuando en este corto o mediano plazo en niveles de 6.300, 6.400, 6.450. Ese sería el escenario un poco esperado, atendiendo todos los factores que acabamos de comentar, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta estos factores como soja, la carne también, que está mejorando un poco el escenario, ¿cuál va a ser el impacto también que va a tener en este sector? Están hablando de recuperación también para el inicio de este 2020. Sí, totalmente. El escenario, como te decía, es totalmente distinto al del 2019. Las perspectivas son muy positivas. Entonces creo que todos esos factores que comentaba, soja, carne, electricidad, también obras públicas, ¿verdad? Mismo la estructura de reservas que tenemos en Banco Central, finalizamos el 2019 casi con 8 billones de dólares, nos muestra una estructura muy sólida para poder enfrentar cualquier coyuntura adversa que se pueda presentar. Yo particularmente no veo que tengamos un escenario devaluatorio como el que tuvimos en el 2019. No existen razones hoy para suponer que tengamos que vivir nuevamente eso, sino más bien un tipo de cambio estable en la zona que te comentaba, ¿verdad? Un 6.300, 6.400 en esta primera etapa. Y bueno, la economía se irá desenvolviendo y va a depender mucho también de la preferencia del agente económico por la moneda local, es decir, por la confianza que se transmita dentro del año a los distintos actores de la economía para que no salgan a apresurar compras con los guaraníes que generan, ¿verdad? Es decir, permanecer con las posiciones en guaraníes, sacar ventaja con una mayor rentabilidad en estas posiciones en guaraníes y no estar con ese temor de que permanentemente el dólar va a subir, entonces apenas genero guaraní estoy comprando dólares, ¿verdad? Esa un poco es lo que va a determinar cómo se comporte el tipo de cambio en este 2020, ¿verdad?
personas físicas o empresas que no tengan apuro en comprar dólares, que puedan esperar épocas donde se verifiquen ingresos de divisas para no estar acelerando esas compras y generando esa sobredemanda que obviamente sigue dejando al tipo de cambio un poco arriba, ¿verdad? Creo que el 2020 va a ser un año muy positivo para el país, que va a requerir que todos los agentes económicos, los actores de la economía apuesten un poquito más al guaraní y no a esa dolarización como la que tuvimos en el 2019.